encontrarse a un antiguo alumno que ha aprobado la oposición y en este caso del Ayuntamiento de Madrid. Ayer fui a la calle Ponzano y me encontré un antiguo alumno que estaba en el parque primero y nada, una sensación indescriptible, la verdad que, bueno, muy bonito. Y además ya un amigo también, aparte de compañero. Bien, en este vídeo me gustaría contaros un poco la percepción o la forma en la que yo me organizaría para preparar la oposición de bombero especialista del Ayuntamiento de Madrid, ya que es una oposición que tiene ciertas particularidades y, bueno, pues me gustaría hacer este breve vídeo y contaros un poco lo que a mi juicio es más interesante de esta OPO o cómo yo me la plantearía. Es importante que antes de empezar a opositar, si vais a ir a la Junta o a cualquier oposición de bomberos de toda España, es muy importante que leáis las bases con mucho detenimiento, las subrayéis y conozcáis perfectamente lo que puntúa cada parte del temario, cómo se realizan los ejercicios, el orden en el que se van a realizar. ¿Por qué? Porque desde ahí podéis sacar una estrategia de examen, es decir, desde ahí podéis pensar cómo vais a hacer vuestra oposición, ¿de acuerdo? Entonces me parece súper interesante y muy importante que hagáis esto, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez dicho esto, os diría que, bueno, si habéis leído las bases, como bien sabréis, lo primero que nos vamos a tener que preparar y a lo primero que nos vamos a enfrentar es a la parte del temario y la prueba psicotécnica, en este caso también la memoria operativa, que no sabemos al 100% si finalmente se va a quedar en la oposición. Parece que ha habido problemas con esto y que es posible que quiten la memoria operativa. Por lo tanto, tendríamos que estudiar el temario y el psicotécnico. El temario, en un principio, el bloque 1, los 10 primeros temas, nos va a entrar un 20% de preguntas, por lo tanto, no digo que no sea importante, pero será muy poca presencia en la oposición, por lo tanto los dejaremos, o sea, los tenemos que ir viendo, pero le daremos como prioridad al bloque 2, porque el conjunto de temas del bloque 2 es en principio de donde van a salir más preguntas. Sí que es cierto que el bloque 1 es muy pequeño, o sea, la relación de temas del bloque 1 con respecto al bloque 2 es muy pequeña, así que, bueno, también tiene su sentido. Con respecto al estudio de Ayunta, pues en principio, lo dicho, vamos a tener en cuenta que el 20% de nuestra nota es bloque 1 y el resto, el 80%, sería el bloque 2, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, priorizaría en cierto modo los temas del bloque 2, que además son súper divertidos, súper amenos, porque están muy relacionados con lo que es el trabajo de bombero y además intuyo que también será muy parecido al nuevo temario que entrará en otras oposiciones, en común o incluso fuera de España. Una de las ventajas que tiene opositar a la Junta, y eso también es verdad, es que ese temario te va a servir para opositar prácticamente a casi toda España, ¿vale? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a la prueba psicotécnica de bombero especialista del Ayuntamiento de Madrid, nos introduce un cuarto factor que son las aptitudes mecánicas. ¿Qué son las aptitudes mecánicas? Porque la resistencia a fatiga, todo lo que es contar, comparar imágenes, etcétera, lo conocemos. El razonamiento concreto y abstracto son las típicas series de figuras donde los elementos se van a ir moviendo, series de letras incluso. Tenemos también la parte aparte de la resistencia, las aptitudes, tendríamos también luego la capacidad visoespacial, que es todo lo que tiene que ver, pues oye, pues por ejemplo con un cubo que gira, un desplegado, diferentes elementos que se van a mover en el espacio. Hay una aptitud que es un poco más específica, que son las aptitudes mecánicas, que tiene que ver con engranajes, poleas, todo, como tener una buena visión de cómo se va a desplazar un coche por una carretera si frena, las inercias que va a tener ese coche, todo esto, ¿de acuerdo? Eso serían las aptitudes mecánicas. O sea que en el Ayunta digamos que tenemos 4 aptitudes en la parte psicotécnica. Igual que en común, os diría que las veis trabajando. En un inicio es muy prioritario el temario o sea, aprenderos el temario, para mí es lo más importante, y el psicotécnico ir haciéndolo poquito a poco, pues unos 25 minutos al día. Normalmente en el examen de Ayunta, los factores os lo van a medir de forma aislada. ¿Qué significa esto? Que normalmente hacen bloques de preguntas. Primero te hacen toda la parte de resistencia, luego te hacen toda la parte de razonamiento, luego te hacen toda la parte de visoespacial y luego te hacen toda la parte de aptitudes mecánicas. Por lo que también es interesante, pues bueno, que tengamos esto en cuenta a la hora de afrontar el examen y que no esquivemos ninguno de los factores, porque nos tenemos que enfrentar a todos y controlarlos. Porque no vamos a poder elegir un examen, no podemos elegir si lo hacemos o no lo hacemos, sino que lo vamos a tener que hacer. O sea que vamos a ser inteligentes y no lo vamos a posponer, sino que nos vamos a enfrentar a todas las aptitudes, ¿de acuerdo? Bien, con respecto al temario, hay una particularidad que es un poco diferente a la común, y es que en el caso de la Junta, la parte del segundo ejercicio, las pruebas físicas, son 12 pruebas físicas, lo que significa que, joder, es como que requiere una preparación súper específica
Y hay una parte muy concreta que es lo que se denomina, antiguamente eran los oficios y ahora lo llaman las habilidades funcionales, que son 5 pruebas, que son la maza, ¿no? El desplazamiento de la carga, el paleo, los sacos, el puntal y el corte con el serrucho, que sí que es interesante que lo vayáis haciendo, pero claro, tampoco os tenéis que volver, o sea, hay que entrenarlo, ¿vale? Pero que tampoco hay que volverse loco, porque la prioridad número 1 es aprendernos el temario, y aunque seas el número 1 en las habilidades funcionales, o en las físicas, en la trepa de cuerda o en otras pruebas, si no pasas el temario, te va a dar igual. Entonces, a la hora de compaginar estudio y habilidades funcionales, creo que sí que hay que entrenar las habilidades funcionales, porque al final 1 o 2 horitas a la semana no te van a suponer nada, pero como que tengamos un poco de focus en el temario, ¿de acuerdo? Y en estas particularidades que cumple, ¿no? De ese 20% de bloque 1 y ese 80% de bloque 2, en trabajar las 4 aptitudes, hacer simulacros mensualmente. Creo que es muy interesante tener una buena batería de preguntas para también poder practicar si controlamos o no controlamos el temario, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, la parte de las físicas la comentaremos más adelante, o cómo creo o creemos en la academia que se puede organizar para optimizar al máximo el tiempo y poder rendir al máximo, pero un poco del temario quería comentar pues estas particularidades que no sé si conocéis, que bueno, que quería que conocierais, ¿vale? Como veis me he puesto mi camiseta del anterior promo, que la tengo muchísimo cariño, y nada, mandaros un abrazo, mucha fuerza, y si tenéis alguna duda o alguna sugerencia de vídeo y nos lo dejáis en los comentarios, os lo agradecemos. Un abrazo y mucha fuerza.